Bueno, la primera cuestión que le quería preguntar, yo estuve en su toma de posesión y ya hizo ahí un balance un poco de sus 4 años de gobierno, en qué áreas habían trabajado. Y me gustaría si puede hacer una pequeña síntesis de qué destacaría, en qué avanzó Honduras con su presidencia en esos 4 años. En seguridad, sin duda, ha sido una reducción en los índices de violencia de manera muy importante, muy notoria. También en las cifras macroeconómicas, temas de reducción de déficit fiscal, tema de poner, decimos nosotros, las casas en orden, y eso también nos ha traído un beneficio junto a un plan de desarrollo económico, de un crecimiento económico que el año pasado anduvimos en el orden de 4.8, principalmente en sectores que de inicio del gobierno anterior priorizamos que iban a ser nuestros principales objetivos. También diría yo que otro logro importante ha sido la expansión de las fronteras de Honduras, por decirlo así, en términos de mejorar nuestra relación y ampliarla con diferentes países. Y una política muy agresiva de reducción de pobreza, pero ya en un sentido mucho más comprensivo y no solo pensando en el tema de ingreso como se ha medido tradicionalmente, sino una política multidimensional para atacar la pobreza. Entre otros temas, y creo yo que también el hondureño ha sentido ahora un orgullo por conocer a lo interno de su país. Esta Semana Santa que recién pasó ha sido muy reveladora de todo lo que hemos venido haciendo en los últimos 4 años, y los hondureños salieron en cantidades que nunca salieron, quizás por más confianza, tema de mejoramiento de infraestructura, seguridad, promoción del turismo interno, y siempre dije yo que el hondureño que se sentía orgulloso de las bellezas de su país iba a ser el mejor embajador de Honduras para su promoción turística, y eso está ocurriendo ahora. Sí, luego estuve aquí de observador en las elecciones y hubo un momento en que la sociedad se polarizó mucho, hubo grandes controversias, la oposición salió a la calle, hubo un momento que algunos temimos que volvíamos al punto del 2009, ¿no? ¿Cómo se ha superado esa crisis y en qué punto está ese diálogo que usted hablaba cuando tomó posesión? ¿En qué punto estamos en el diálogo y si se ha superado esa controversia? Primero, yo creo que es bueno poner en contexto que ciertos sectores de la oposición anticiparon desde quizás año y medio antes que ellos iban a desconocer el resultado electoral. Yo lo voy a decir. Gracias. El resultado electoral. ¿Puede tomarme 4 o 5 fotos mientras ahora? Muchas gracias, mi amor. Entonces le decía que quizás 2 años antes o 1 año y medio antes se notó que la oposición iba a desconocer el resultado electoral. Inclusive se firmó un documento entre 2 partidos de la oposición diciendo que el día de las elecciones ellos no iban a reconocer el resultado del conteo de actas. Y en efecto, después de pasar el día de las elecciones, notamos que cumplieron lo que habían anunciado mucho tiempo antes. Entonces eso era parte de un guión para nosotros. En ese sentido, ellos provocaron una serie de actos vandálicos que obviamente causaron un nivel de impacto. De eso prácticamente ya no miramos mayor cosa, porque creemos que todo el mundo tiene el derecho a protestar cuando algo no le parece, pero es de manera de no afectar a los demás. El diálogo siempre lo hemos visto como una opción de entendimiento ante las diferentes posiciones. Naciones Unidas está participando a solicitud nuestra. Le dijimos a Naciones Unidas que nos acompañara, y lo hice después de que la oposición también lo había solicitado. De tal manera que si bien no todos los partidos de la oposición están en la mesa,
Ellos están ahora conversando de qué manera se incorporan, por lo menos 2 de los principales ya están. Creo que de fondo es un tema de orden político la temática que más les interesa, como por ejemplo discutir temas de si hay o no segunda vuelta en Honduras. A nosotros nos interesa ponerle límites a la reelección. Otros hablan de una constituyente, el expresidente Zelaya, el portador de ese tema, una constituyente refundacional, y también todos coincidimos en un nuevo sistema electoral. Entonces yo creo que la agenda está planteada. Ahora de lo que se trata entonces es de llegar a los puntos ya de lo que puede ser un cronograma de actividades. En esta semana vuelven los partidos a la mesa y nosotros estamos siempre pendientes de contribuir. Sí, y bueno, al margen del diálogo, de las ideas que se están plasmando en ese diálogo, yo le quería preguntar cuáles son sus grandes proyectos, ¿no? Siempre que alguien llega al gobierno tiene 3 o 4 grandes ideas que sacar adelante. ¿Cuáles son los grandes proyectos que quiere sacar en estos 4 años? Nosotros tenemos ya un plan de desarrollo económico que nos debería de generar por lo menos de unos 500 a 600 mil nuevos puestos de trabajo. Hemos priorizado el tema del turismo, del agro, la vivienda, el tema de la manufactura ligera, los call centers o oficinas de apoyo a negocios. Y en esa ruta esperamos que este periodo de gobierno nos genere mucha inversión, que se traduzca en empleo y en mejores ingresos para los hondureños. Lo otro es consolidar el sistema de seguridad que hemos venido construyendo y de igual manera consolidar la plataforma Vida Mejor, que es la plataforma que para nosotros va a causar un impacto multidimensional en la reducción de pobreza. Este es un paso muy importante para Honduras porque siempre se evalúa pobreza solo en función del ingreso y hemos comprobado que alguien puede obtener ciertos ingresos pero no sale de la pobreza. Entonces queremos ver el ingreso, queremos ver el nivel educativo, el acceso al agua, su entorno en términos de medio ambiente, entre otros aspectos. De tal manera que ahí resumiría yo buena parte de nuestros objetivos y dejar también un aparato estatal con una cultura de transparencia, mucho más pequeño, efectivo, con uso de tecnología y con servidores públicos ya mucho más formados, capacitados. Tenemos que ser mucho más ágiles desde el gobierno. Sí, y luego siempre a los hondureños les preocupó mucho la inseguridad, que aumentó mucho en los últimos años, ¿no? Que es un flagelo que lo tienen muchos países de Centroamérica, ¿no? ¿Qué se puede hacer frente a este flagelo? ¿Cómo luchar contra este problema? Los primeros 4 años para nosotros han sido de un gran aprendizaje y el tiempo nos dio la razón. Para Honduras es vital seguir evitando que pase la droga por el territorio hondureño. El paso de la droga por Honduras llegó a significar en algún momento casi el 80% de los actos de violencia en el país. Entonces construimos escudos aéreos, porque venía la droga vía aérea, en vuelos clandestinos. En la época del gobierno del presidente Zelaya eso fue muy fuerte. Luego también construimos escudos marítimos para evitar que llegara por el mar. Escudos terrestres en las diferentes fronteras con Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Y estructuramos una coordinación de toda la institucionalidad que tiene que ver con defensa, seguridad e inteligencia. Y obviamente hemos invertido un presupuesto especial para un problema que tiene dimensiones especiales, que es la inseguridad. Eso ha sido muy efectivo. En estos días estamos ya en la revisión de esa estrategia de cara a los próximos 3 años y meses. Venimos bajando la tasa de homicidios de 90 a alrededor de 43, cerramos este año. 42.8. Sé que seguirla bajando de ahí va a requerir trabajar mucho, además de la represión del delito y evitar que pase la droga por Honduras, en prevención. Hemos construido un nuevo sistema de parques para convivencia, arte, cultura, deportes, pero también vamos a invertir mucho en el tema de calidad educativa. El adolescente, el joven que está bien educado,
se reduce sustancialmente las posibilidades de que se convierta en alguien del mundo criminal. Y obviamente esto requiere un abordaje también siempre regional. Por eso, con Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos y Colombia, lanzamos una ofensiva de construir con cada país grupos de alto nivel en materia de seguridad. Y eso hay que seguirlo haciendo, porque el fenómeno es transnacional. Y luego le quería preguntar por el trabajo, en términos de empleo, ¿cómo avanzaron en estos años? ¿Qué datos tienen de cómo avanzó la creación de empleo en Honduras? Bueno, avanzamos no como hubiéramos querido, pero el avance más significativo, diría yo, es que ahora tenemos un plan diseñado con el sector privado, que le llamamos Honduras 2020, que es donde identificamos estos 6 sectores de la economía nacional: agro, turismo, vivienda, manufactura intermedia, el tema de los call centers, se me escapa uno, ¿cuál es el otro? Turismo. Esos 6 sectores los clasificamos en 2. El agro, turismo y vivienda no solo nos genera empleo, sino que la riqueza que producen, la mayoría se queda en el país. En estos primeros meses estamos viendo cómo el plan y cómo las medidas macroeconómicas que hemos tomado están incentivando la inversión. Pero aparte de este plan tenemos el esquema de las zonas especiales de empleo. Nosotros modificamos nuestra Constitución para crear un modelo de última generación en términos de zonas económicas. Y en octubre-noviembre del año pasado, invitamos a muchas empresas del mundo a hacer su ofrecimiento de cuáles son los empleos que podían generar bajo este nuevo modelo. Estamos retomando ese programa y sentimos que existe mucho interés, particularmente ahora en la redefinición de temas de relación México-Estados Unidos y cómo México pudiera tener interés en Honduras y en el Triángulo Norte, para que en esa cadena productiva pueda también exportar otra vez a Estados Unidos algunos de los productos. De tal manera que nuestra meta es unos 600,000 nuevos empleos con este programa y con estas nuevas zonas económicas de empleo. ¿Qué porcentaje es el desempleo, el oficial, en Honduras? ¿Cuánto estamos ahorita? Lo acaba de mandar Madero, pregúntele. Acaban de sacar un dato, ya se lo doy. Sí, sí. Sí. Y luego en toda América Latina toda la corrupción se ha convertido en una pandemia. Por ejemplo, en Perú casi todos los últimos presidentes están procesados, algunos en la cárcel, Alejandro Toledo huido. ¿Usted cree que en estos 4 años en ese campo, en ese problema se avanzó en Honduras? Hemos avanzado de manera notable, tanto en el tema de transparencia como en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Fíjese usted que cuando yo fui presidente del Congreso, antes de ser presidente de la República, aprobamos una serie de medidas que ahora nos ha permitido desarticular los 4 principales carteles de la droga que estaban instalados en el país. Y si algo hace el narcotráfico es una corrupción casi generalizada en los diferentes sectores de la sociedad. Eso nos llevó a después impulsar el proceso de depuración policial por altos niveles de corrupción. Hemos avanzado de manera notable, se fueron alrededor de casi un poco más de 4,000 entre agentes y oficiales de policía, de 14,000 aproximadamente. Luego también invitamos a la OEA a constituir una comisión de acompañamiento de lucha contra la corrupción, que es la MASI, para fortalecer las instituciones hondureñas, pero también para poder acompañar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Eso no solamente tiene que ver con casos emblemáticos para investigarlos y judicializarlos, sino que también un pilar que tiene que ver con reglas de cumplimiento de parte del sector privado. Porque la corrupción no solamente está en el sector público, sino que también está en el sector privado. Está trabajando en estas reglas de cumplimiento. También hablábamos que otro pilar importante era el financiamiento a las campañas electorales. Y el primer proceso electoral al que fuimos ya con reglas de financiamiento
ha sido este proceso electoral, producto de ese trabajo junto con la misión de la OEA, que es la máxima. También el otro eje importante es el Observatorio de Justicia Penal, de tal manera que estamos ya trabajando en esa ruta, y buena parte de este esfuerzo va a tener que ver con medidas que permitan prevenir, pero también medidas que permitan judicializar, investigar, judicializar y fortalecer las instituciones hondureñas. Porque somos muy celosos de que los hondureños tenemos que hacer las cosas nuestras. Y eso no significa no pedir el apoyo del acompañamiento, porque diferente a lo que ha ocurrido en otros lugares de la región, si las instituciones no se fortalecen, el país nunca se fortalece. Y en ese sentido creo que vamos avanzando. Y bueno, por otro lado, somos el único país, creo hasta la fecha seguimos siendo el único país del mundo, doctor, que firmamos un acuerdo con Transparencia Internacional. Seguimos siendo el único. Para poder trabajar en 5 ministerios como un primer proyecto piloto. Hace un par de años Honduras ganó un premio de la iniciativa COST a nivel mundial, uno de los 3 primeros premios, trabajar con sociedad civil, gobierno, sector privado, en temas de transparencia en la parte de infraestructura. Así de que vamos avanzando, y vamos avanzando bien. Sí, y luego, ¿en qué estado ve usted a la economía hondureña? Creo que ha habido también avances en estos 4 años. Es una situación de crecimiento económico. ¿Cuáles las perspectivas que tiene usted para este año en términos macroeconómicos? ¿Va a haber un buen crecimiento? Bueno, en primer lugar diría que uno de los grandes logros es ahora tener nuestras finanzas públicas y nuestros temas macroeconómicos en orden, dentro de los parámetros que deben de mantenerse, en el sentido de que eso es bueno para la salud de la economía hondureña, para hoy y para el mediano plazo. Cuando yo recibí el gobierno, el déficit rondaba casi el 9%. Ahora lo tenemos con un déficit aceptable. Hemos tenido que hacer una reducción de gasto corriente muy importante, pero de igual manera mejoramos la recaudación, y este mes anterior mandamos al Congreso una revisión tributaria para ir menguando un poco ciertos impuestos a manera de oxigenar más la economía. Y sobre todo, los últimos 4 años han sido de un crecimiento económico sostenido que terminó en 4.8. Probablemente porque la economía nuestra es una economía muy abierta, se puede ver afectado por los temas del alza en el petróleo, entre otras cosas, y este año que estamos en curso tal vez no lleguemos a los 4.8, pero vamos a estar en cifras muy aceptables con respecto a la región latinoamericana, mucho mejor que el promedio. En ese sentido lo miramos con mucho optimismo, y eso nos está trayendo mucha inversión de los nacionales, pero también de extranjeros. Así de que estamos muy optimistas de cara a este año. Sí, luego le quería preguntar, había hablado usted del desarrollo del turismo, ¿no? Pero ¿qué acciones concretas han iniciado para el desarrollo de la industria turística? Porque creo que hay un gran potencial ahí por trabajar. ¿Qué medidas concretas han impulsado? Bueno, mire, número 1 es mejorar la seguridad. Eso ha generado confianza en el hondureño y también en los internacionales para venir. Y esta Semana Santa que pasó, que es una época que los hondureños aprovechan para tener vacaciones de verano, pero también nuestros vecinos de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, y personas que viven en Estados Unidos, vienen al país. Este año en la Semana Santa se movilizaron 3.500.000 personas aproximadamente. La construcción de una nueva infraestructura de grandes ejes carreteros, pequeños aeropuertos, grandes aeropuertos, nuevos puertos, eso es parte también de impulsar el turismo. Y otro eje importante es el de la imagen país. Una promoción de la imagen de Honduras afuera, pero también al interno. Hoy el hondureño se siente más orgulloso de las bellezas naturales y los temas arqueológicos, todo lo que son potencialidades turísticas. Hoy el hondureño lo abraza más que nunca. Y eso
ha sido uno de los grandes logros también. De tal manera que a partir de esta semana que viene, ahora vamos a la estructuración de la gran estrategia turística del país, dándole prioridad al tema de sol y playa en el Caribe, el tema arqueológico ya no solo de Copán, sino de Ciudad Blanca, empezando por turismo científico. De igual manera tenemos el tema de ecoturismo. Honduras, de todos los países de Centroamérica, somos el que más kilómetros cuadrados tenemos declarados como reservas naturales. Pero mi aspiración es que, además de ser reservas naturales, se conviertan en destinos turísticos. Y la segunda etapa de la infraestructura que vamos a construir tiene que ver con conectar estos destinos turísticos a los principales ejes carreteros, igual que a las zonas productivas en otras áreas de la economía. También estamos a punto de sacar al mercado ya el nuevo modelo de financiamiento con incentivos al sector turismo. En ese sentido, creo que lo que nos hacía falta de la motivación del sector privado nacional, ya prácticamente lo hemos logrado y estamos encaminados a convertirnos en el gigante del turismo en Centroamérica. Hace poco vino, bueno, todavía está en Honduras, Nigel Marvin de Nat Geo, y me decía él: presidente, yo he viajado mucho a América Latina y a muchos países del mundo. Honduras es una joya en términos turísticos. Y ya lleva 3 semanas de estar aquí en el país, está fascinado. Entonces, creo que en los próximos años, antes de 3 años, antes de 4 años, Honduras va a ser una de las grandes revelaciones en materia turística de la región latinoamericana. Sí, y luego creo que sale usted para la Cumbre de las Américas y le quería preguntar si lleva en la maleta algunas propuestas de Honduras para esa cumbre. Bueno, vamos a rendir un informe de lo que hemos avanzado como un proyecto único en la región con MASI, de igual manera cómo podemos colaborar con los demás países, y creo que el continente debe prestarle mucha atención al tema de seguridad, porque si no lo hacemos así, todo este volumen de producción de droga en Colombia y en otras zonas de la región de Sudamérica nos va a afectar fuertemente a los países de Mesoamérica. Cuando hablo de Mesoamérica, de México hasta Colombia, porque es el tema del tránsito de la droga. Eso genera corrupción. Si no tenemos instituciones fuertes y una política más allá de los propios países y de la región, vamos a sufrir mucho, como Honduras sufrió durante década y media. Esa es la época en la que más vidas hemos perdido en la historia de la República, a causa de un solo fenómeno: el paso de la droga por el país. Entonces, siempre desde que inicié mi gobierno anterior, decíamos que tenemos que actuar bajo un principio: responsabilidad compartida, aunque diferenciada. Eso significa compartir toda la responsabilidad, aunque la diferenciación sea que algunos países son productores, otros estamos en el tránsito y otros son consumidores. Pero al final, el alto costo de la pérdida de vidas humanas es un tema que es responsabilidad de todos. Afectan las instituciones, afectan las economías, nos afecta a todos. Sí, luego no puedo pasar por alto la situación de Venezuela, ¿no? En Colombia hay un auténtico éxodo, todos los días pasan miles de personas. Se habla ya de 3 o 4 millones de venezolanos que han salido del país. Es una tragedia. Y he visto que Honduras ha estado muy activa con toda la crisis y está en el grupo de Lima. No sé usted qué percepción personal tiene, como presidente, como ser humano, como político, acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Bueno, es muy doloroso el problema del pueblo venezolano. Violación de derechos humanos de manera constante, y también la falta de reglas claras para que participen los partidos de oposición o los ciudadanos. Y en ese sentido hemos creído siempre
que la solución pasa por un proceso electoral ampliamente participativo, transparente, con todas las garantías, para que el pueblo venezolano sea el que tome la mejor decisión. Pero América Latina y el mundo no pueden cerrar los ojos a lo que ha venido pasando y está pasando en Venezuela. Y de cara a la política exterior, ¿qué propuestas tiene usted para este mandato, para estos 4 años que se inician? ¿Tiene algunas ideas, digamos, o ejes fundamentales que van a inspirar la política exterior hondureña? Bueno, seguiremos ampliando nuestras fronteras en la medida que eso significa construir más y mejores relaciones, no solamente con otros países a nivel bilateral, sino también a nivel regional. En el caso de la región, para nosotros es muy importante la Unión Aduanera Centroamericana. Dimos el primer paso con Guatemala, somos la primera región del continente americano donde 2 estados tenemos libre tránsito de mercaderías y personas. Después de un año, la evaluación que hace CEPAL es muy positiva para ambos países. Yo le digo a mis colegas centroamericanos que de lograr la unión aduanera en toda la región, nos vamos a convertir en el 7º mercado más grande de todo el continente latinoamericano. Y cuando Centroamérica, hace un poco más de una década, tomó la decisión de invertir más en la región, los mismos países centroamericanos, es cuando empezó a despegar como región en términos de crecimiento económico. Entonces tenemos un gran potencial. Seguiremos también con nuestra política de construir más alianzas y fortalecer las que ya tenemos en materia de seguridad. La promoción de inversiones es clave para nosotros como parte de la política exterior. Y queremos también seguir abriendo más mercados, en Asia, por ejemplo, en Europa, de igual manera. Y obviamente pues nuestra relación con México, con Estados Unidos es sumamente importante, por ser 2 de los socios comerciales fundamentales para nosotros. Sí, hay un asunto que preocupa mucho a los centroamericanos y a los latinoamericanos en Estados Unidos, y es todas estas medidas que está impulsando Donald Trump para expulsar a los famosos Dreamers, el famoso muro. Hoy habló de militarizar la frontera, escuchaba en la CNN esta mañana. ¿Cómo observa toda la deriva, todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la política exterior y la política interior de Donald Trump? ¿Le preocupa? ¿Cree que es constructiva? ¿Es positiva para Honduras? ¿Cómo la examina usted como presidente de Honduras? Mire, yo soy muy respetuoso de las decisiones soberanas de otros países, y nosotros como hondureños seguiremos construyendo un país en el que tengamos más y mejores oportunidades para que nuestra gente no migre, y eso significa mejorar aún más en la seguridad, fortalecer nuestras instituciones, promover inversión que nos genere empleo, mejorar el nivel de educación, pero también en el caso de Estados Unidos, México, y lo hemos hablado con Guatemala, El Salvador, porque somos parte de la estrategia de prosperidad para la región. Solo con una Centroamérica próspera y en paz es que vamos a tener oportunidades para nuestra gente, y esa es una buena inversión para México y para Estados Unidos. Pero también nos parece que Estados Unidos debe de terminar ese debate sobre el tema migratorio y arribar a conclusiones y definir una política migratoria. En ese sentido, el tema del TPS, por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 56,000 en aquel momento, y ahorita se registraron en el último 44. Yo les decía a los líderes allá en Washington que esos hondureños pagan sus impuestos al detalle. Son gente que tienen sus empresas o tienen sus trabajos, son ejemplo y contribuyen a la economía, y lo han hecho por casi 20 años. Entonces, ellos dicen que no puede continuar un estatus temporal porque ya casi 2 décadas ya no es temporal. Bueno, sí, pero por otro lado, ¿será que es el momento de regularizar su estadía ya? Pero claro que sí. En ese sentido,
a veces al no arribar a conclusiones en ese debate de reforma migratoria, por eso se generan estos temas. De tal forma que Honduras también en los flujos migratorios ha venido avanzando de manera importante en términos de la disminución comparado con el año en que yo tomé posesión, el 2014. Tanto menores no acompañados, familias o personas adultas. Pero en el mejor interés de Estados Unidos y de Honduras está que esta tierra sea próspera, sea una tierra en paz y de oportunidades. Esos son los temas. Porque todo ciudadano que en su tierra encuentra esas oportunidades no se quiere ir. No migra. Sí. Y luego le quería preguntar si, al igual que Chile u otros países del continente, su país tiene alguna política o alguna estrategia encaminada a acercarse más a la Unión Europea, firmando acuerdos como los que firmó Chile en su momento con la Unión Europea. ¿Hay alguna estrategia de Honduras para eso? Nosotros tenemos un acuerdo, entra en la categoría de libre comercio, le llamamos de asociación. Ya comienzan las primeras exportaciones hondureñas a llegar al mercado europeo. De hecho, particularmente con Alemania, ¿verdad? Tenemos el tema de la madera de manera muy avanzada, y así es de que nosotros tenemos esa claridad de acercamiento con Europa. De hecho, son nuestros principales cooperantes a nivel del país. La Unión Europea se convierte en eso. Pero también estamos abriendo ya, por ejemplo, líneas aéreas directas con España hacia el país. Ahora estamos con el apoyo de la cooperación española construyendo el gran aeropuerto de Palmerola, que nos va a permitir prácticamente que esté abierto los 365 días del año, básicamente sin ninguna incidencia aún del mal clima. ¿A cuánto queda de Tegucigalpa? 40 minutos, ¿qué? ¿50 minutos? 50 minutos. 50 minutos. En el Valle de Comayagua, que usted me preguntaba hoy. No es nada eso. No, no es nada. Y fíjese que por eso, antes de que iniciáramos la entrevista, le decía a la ministra aquí que es necesario recordarle a España, agradecerle por ese apoyo. Allá en la época de la colonia encontramos un documento de 1537. Este capitán le mandaba una carta al rey y le hablaba de la importancia del valle central de Comayagua y cómo una forma de comunicar un océano con el otro era el territorio hondureño. Entonces ese argumento usábamos para decirle a España el potencial que tiene el aeropuerto de Palmerola. Ya empezamos a hablar con algunas líneas aéreas del continente para que puedan también ver la alternativa de instalar sus centros logísticos aquí en este aeropuerto. Porque muchas líneas de América del Sur no terminan de llegar a Norteamérica y nosotros estamos en el centro del continente. Entonces ahí tenemos también un gran potencial. Y el sistema logístico que está construyendo Honduras, no solamente de aeropuertos o pequeños aeropuertos, sino puertos, corredores, pero van en una dirección de conectar los países de la región centroamericana. Y sobre eso viene la construcción de un nuevo sistema aduanero, aspirando a la unión aduanera. Eso al final es algo que Honduras va a poner al servicio también para toda la región. Sí, y yo no sé si usted piensa lo mismo, pero creo que ha habido mucha retórica con esto de la integración latinoamericana, muchas iniciativas: CELAC, Mercosur, UNASUR, Cumbre de las Américas. Y yo quiero preguntarle, en primer lugar, cómo va el proceso de integración centroamericana y si usted cree en él, cree en ese proceso. Esto es cuestión de fe. Mire, yo inicié el gobierno anterior siendo muy crítico del sistema de integración centroamericano. De hecho, en mi primera cumbre tuve que manifestarle a los demás colegas que iba a evaluar esa primera reunión para ver si regresaba a otras. Yo tengo el problema que no soy muy diplomático y creo que hay que ser pragmático, sincero. Pero después de lograr la alianza en el Triángulo Norte con El Salvador,
Guatemala, Honduras, y poder definir una relación con Estados Unidos y luego incorporar a México, a Chile y a otros países, hemos avanzado. Ese es un esquema de integración que nos ha permitido avanzar. Tenemos grupos de seguridad bilaterales con El Salvador, con Guatemala, con Nicaragua, y nos ha dado un gran resultado. Luego también la unión aduanera con Guatemala ha sido exitosa. Y ahora le digo a mis colegas, de tantas reuniones, o sea, se empezó a hablar de la Unión Centroamericana antes de la Unión Europea. Pero entonces empezamos con Guatemala y ahora le podemos decir a El Salvador y a Nicaragua, funciona, ahí están los resultados. Nos ha generado más empleo, más crecimiento en el PIB. Y tenemos la promesa de El Salvador de incorporarse este año y de Nicaragua también de incorporarse en los próximos meses. Entonces creo que al ver esa realidad, Costa Rica y de igual manera Panamá terminarán haciendo lo mismo. Todo eso es lo más pragmático. Sí. Todo eso pese a que hay diferencias ideológicas entre Guatemala y Honduras y El Salvador y Nicaragua. Sí, pero al final, oportunidades económicas, cuando usted mira que la economía le resuelve los problemas de su pueblo, se rebasan las diferencias políticas. Y bueno, y finalmente yo escuché con bastante atención su discurso en la toma de posesión, un poco el planteamiento que hacía para estos 4 años, el resumen y el balance de los 4 pasados. Y la pregunta final es, ¿cómo quiere pasar a usted a la historia como presidente? ¿Qué le gustaría que la historia dijera de su mandato el día que se hable de ella, en los libros de educación y en los libros de historia? Que tratamos de servirle al pueblo hondureño con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y que dimos el ejemplo de lo que debería de ser trabajar. Y de igual manera entregar un país realmente mucho más seguro de la situación en la que lo encontramos. Y un país ya enrutado a la modernidad. Y eso va a traer reducción de pobreza, mejorar sustancialmente la calidad de vida de los hondureños. Va a ser un proceso agresivo de transformación. Va a haber un antes y un después en la historia de Honduras. Bueno, pues eso era todo y hemos tardado 36, 37 minutos, hemos estado ajustados al guión inicial y le quiero desear muchos éxitos para Honduras en estos 4 años y que se cumpla todo lo que usted dice. Le deseo mucho éxito al pueblo hondureño y a su gestión. Desde luego el equipo que la acompaña es un gran equipo. Muchas gracias. Y muchas gracias por haberme recibido. Pues nada,